Bueno, buenos días. Mi nombre es Carla Martorell y voy a presentar la disertación de mi trabajo de fin de máster en Psicología Clínica y de la Salud, que se titula Trastorno de desrealización despersonalización a propósito de un caso. Aquí tengo un índice en el que vamos a ver más o menos de lo que voy a hablar. En primer lugar, hablaré de lo que es la despersonalización del concepto. Luego hablaré de la diferencia entre la despersonalización como síntoma y el trastorno de despersonalización de realización. Presentaré algunos modelos explicativos, mi caso clínico, la intervención que llevé a cabo con este paciente y, por último, las conclusiones. La despersonalización y la desrealización, que de aquí en adelante, para que no sea tan largo, pues me referiré a ellos como DP o DR. Son fenómenos que son relativamente comunes dentro de la práctica clínica, pero muy poco estudiados y también probablemente, especialmente el trastorno como tal, pues está infradiagnosticado debido en buena parte a la dificultad que encuentran los pacientes o los afectados para describir con palabras lo que les pasa, ¿no? Es una sintomatología pues poco conocida en el público en general, digamos, en la población general y también entre los profesionales de la salud. Entonces, bueno, les cuesta muchas veces hablar de ello, ¿no? De momento no hay ningún manual de intervención psicológica publicado en español. Yo he encontrado en alemán y he encontrado en inglés, pero en español no he encontrado ningún manual de intervención psicológica paso a paso para el tratamiento del trastorno. Y además, esto ya dentro de la población clínica, pues existe una dificultad considerable para diferenciar entre lo que es la DPDR como síntoma y lo que es el trastorno de despersonalización de realización, que es un trastorno independiente y con características propias, como veremos más adelante. Bueno, la desrealización, despersonalización consiste en primer lugar, la despersonalización consiste en la sensación de estar distanciado de uno mismo y de los propios pensamientos, sentimientos, emociones. Bueno, de alguna manera me siento distanciado, me siento lejos de mí mismo, ¿no? Aunque me reconozco, ¿no? El paciente normalmente reporta como una desconexión de su propia identidad, pero es consciente, ¿no? Y esto es una cosa determinante que luego veremos, de que esto es una sensación, no es una percepción, es algo subjetivo. Y luego el componente de desrealización, pues que se describe como la sensación de estar desconectado del mundo, de mi entorno, de las personas que me rodean, ¿no? De los sitios y de las cosas que yo hago en el día a día, ¿no? Bueno, me siento o siento el mundo de manera diferente o irreal, ¿no? La frase que describen ellos habitualmente es que se sienten como en un sueño, ¿no? Es esta sensación como de estar al 50% en el mundo. Y es una percepción subjetiva, como he comentado antes, y muy intensa, ¿no? Es como una percepción de que ha habido un cambio profundo en su ser, en su manera de percibir las cosas y en su manera de estar en el mundo. Es muy característico en estos pacientes el uso de las metáforas, ¿no? Ellos describen la experiencia siempre con un como si, ¿no? Me siento como en un sueño, eh, me siento como dentro de un cristal, me siento como dentro de una pecera, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos de frases que me han dicho pacientes y vemos que hablan a través de metáforas, ¿no? Veo todo irreal, siento que me voy a desmayar, sensación de extrañeza al ver mi casa y mis familiares. eh, no sé explicar lo que siento, es como si no fuese yo, estoy como en una niebla, es como si una parte de mí estuviera despierta y la otra no, ¿no? El uso de metáforas es muy característico y además nos ayuda a diferenciar este trastorno pues, de otras condiciones, por ejemplo, psicóticas, porque en todo momento se mantiene el juicio de realidad, ¿no? De nuevo, tenemos una percepción subjetiva de la experiencia. En cuanto a los episodios de despersonalización de realización, eh, según la literatura científica, entre un 50 y un 80%
de las personas, de la población general, los experimenta alguna vez, ¿no? Son episodios cortos que no implican patología y que desaparecen de forma breve, ¿no? Hay algunas situaciones en las que pues es más probable que se experimenten estos pequeños breves episodios, ¿no? Como por ejemplo consumo de alcohol, de drogas, falta de sueño, luces o sonidos intensos, movimientos repetitivos, meditación, migraña, epilepsia, ¿no? Por ejemplo, en el momento este del aura previa, ¿no? Hay momentos en los que los pacientes describen sentirse así. También, pues, cuando estamos dentro de situaciones que implican riesgo para la vida, ¿no? Por esto que muchas personas describen que se quedan en shock, ¿no? Que ven lo que está pasando como en una película. O en momentos, por ejemplo, en los que estoy atravesando un periodo de estrés muy elevado, ¿no? Estos episodios son normales, no implican patología ninguna y son, como hemos visto, comunes dentro de la población general. Y luego estaría lo que es el fenómeno ya más patológico, ¿no? Que puede estar o bien presente en el contexto de otros trastornos, principalmente, como veremos más adelante, en el trastorno de pánico o en los trastornos de ansiedad. Y luego estaría la forma pura, ¿no? Que sería el trastorno de despersonalización de realización que aparece como tal dentro del DSM-4 y del DSM-5 y del CIE-10. Como componente principal para diferenciar uno de otro, yo señalaría que es el malestar significativo que causa la experiencia, ¿no? Es posible que quizá una persona pues, pueda vivir con una sensación de irrealidad o de despersonalización durante un periodo largo de tiempo y no le cause ningún tipo de malestar, pues en principio no habría nada que diagnosticar, pero sí ocurre, ¿no? Que a veces pues, estos episodios provocan en mí una sensación de malestar, de miedo, ¿no? Y entonces el paciente, la persona se queda como enganchada, ¿no? Dentro de esta experiencia. Y entonces aquí pues ya podremos estar hablando de que es una experiencia patológica. Como hemos visto, estos episodios breves son habituales y en un porcentaje pequeño de personas estos síntomas se harán persistentes, ¿no? Ocasionando, como he dicho, un malestar clínicamente significativo. Eh, Hablaremos entonces, sí, de un trastorno por despersonalización de realización o cuando se dan dentro o en el contexto de otra patología, pues bueno, será un síntoma más de esta otra patología. Vemos aquí la descripción que hace el DSM-5 de lo que sería el trastorno de despersonalización. Tenemos por una parte como criterio A pues la presencia de experiencias persistentes o recurrentes de despersonalización, de realización o de ambas. En mi práctica personal suele haber una combinación de las dos. Yo nunca he visto a nadie que solo refiera a tener despersonalización o solo refiere a tener desrealización. La despersonalización la describe el DSM como experiencias de irrealidad, distanciamiento o de ser un observador externo respecto a los propios pensamientos, sentimientos, sensaciones, su cuerpo o las acciones de uno mismo, ¿no? Por ejemplo, alteraciones en la percepción, sentido distorsionado del tiempo, que esto se da también mucho, ¿no? Irrealidad o ausencia del yo y embotamiento emocional y físico, ¿no? El embotamiento emocional no aparece aquí como un criterio, pero en mi opinión debería de aparecer porque es una característica muy determinante también, o muy característica, valga la redundancia, del trastorno. Y luego tenemos el componente de desrealización, que sería pues, las experiencias de irrealidad o de distanciamiento respecto al entorno. Esto es lo que ellos describen como estar en un sueño, ¿no? Casi todos lo describen de la misma manera. O en una película, ¿no? Hay algunos que hablan incluso de la película del show de Truman, ¿no? Es como me siento que estoy, ¿no? Una experiencia bueno, una manera de vivir la realidad diferente. Durante las experiencias de despersonalización las pruebas de realidad se mantienen intactas, es decir,
percibo, ¿no? Es un cómo sí, pero soy consciente de que esto es algo subjetivo, ¿no? De que no estoy realmente en un sueño o de que no estoy realmente en una película. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en áreas importantes del funcionamiento. La alteración no se puede atribuir a los efectos de una sustancia o de una afección médica, es decir, si esto lo estoy experimentando porque he tomado drogas, por ejemplo, pues entonces evidentemente no podríamos diagnosticar el trastorno. Y la alteración no se explica mejor por otro trastorno mental, como la esquizofrenia, el trastorno de pánico, depresión mayor, estrés postraumático o algún otro trastorno disociativo. En cuanto a las características del trastorno de despersonalización, aquí he puesto DDS porque son las siglas en inglés. Vemos que la prevalencia, bueno, en cuanto a literatura científica no hay demasiada, y la prevalencia, pues hay entre unos estudios y otros hay bastante diferencia. Yo me quedo con un estudio que se realizó en el Reino Unido, es un estudio de una cohorte, ¿no? de nacimiento, con 3.275 personas, y de estas personas pues vieron quiénes de ellos habían desarrollado algún tipo de trastorno disociativo o de trastorno de despersonalización. Entonces, en esta cohorte se reveló una prevalencia a los 36 años, ¿no? Es decir, cuando las personas iban llegando a los 36 años, se les iba preguntando, ¿no? si habían desarrollado algún trastorno disociativo, y reveló una prevalencia del 0,95%. O sea que yo creo que esta es la medida, por lo menos con la que yo me quedo. Suele iniciarse en la adolescencia. El punto más alto de incidencia de apariciones a los 16 años, y en un 95% de los pacientes el trastorno aparece antes de los 25 años. Es decir, es muy raro que pasada la juventud se dé el trastorno por primera vez. Un comienzo más temprano, es decir, cuando la persona es más joven, se ha relacionado con una mayor severidad del trastorno y con una mayor presencia de sintomatología asociada. Eh, y en cuanto a la forma de inicio, pues puede ser súbita o puede ser progresiva. Ahora lo vamos a ver con más detalle. Puede iniciarse de manera súbita, progresiva, y la intensidad de los síntomas puede mantenerse estable, la intensidad de la despersonalización o de la desrealización, ¿no? de la percepción alterada, puede mantenerse estable en el tiempo o puede ser fluctuante, ¿no? Y en general, las personas que padecen este trastorno pueden dividirse en tres grupos. El primero sería aquel en el que los síntomas aparecen de repente y la percepción subjetiva de realización se mantiene estable en el tiempo. En el segundo grupo, la despersonalización aparece de manera progresiva o en fases, y con el paso del tiempo pues, se convierte en crónica. Y luego habría un tercer grupo en el que los episodios de DPDR se combinan con fases de ausencia de sintomatología. ¿Cómo describen los afectados la aparición de los síntomas? Pues bueno, evidentemente cada uno de ellos tiene una historia diferente, pero sí es cierto que, por lo menos en mi experiencia, hay un porcentaje muy alto que son capaces de recordar exactamente el momento en el que experimentaron la sensación por primera vez, y son capaces de acordarse exactamente de cómo fue, ¿no? O sea, es algo que se les queda como muy marcado, ¿no? Y muchos de ellos lo definen como un clic, ¿no? Como un momento. En un instante, la percepción que yo tenía del mundo o de mí mismo cambió. Estos son algunas descripciones de mis pacientes. Apareció cuando fumé marihuana por primera vez, estaba hablando con mi madre, me dio al levantarme de la cama para ir al instituto, al volver a levantarme después de atarme un zapato. Es decir, son situaciones en las que no es necesario, ni mucho menos, al contrario de lo que se pueda pensar, que haya habido un episodio traumático tremendo antes, ¿no? Sino que normalmente es algo que aparece de la nada, y es algo que aparece en un momento, ¿no? Mientras estoy haciendo cosas que hago muy habitualmente. Y luego hay un grupo de pacientes que
o bien describen haberse sentido mal o haberse sentido despersonalizados durante toda su vida, o pues no pueden identificar el momento en el que apareció esta sensación por primera vez. Pero bueno, repito que por lo menos en mi experiencia la gente suele ser capaz de identificar exactamente el momento en el que lo viví por primera vez. Hay tres psiquiatras que son especialistas en trastorno de despersonalización de realización. Uno de ellos es Mauricio Sierra Sigert, de la Universidad de Cambridge, que además es el que desarrolló el cuestionario, por lo menos hasta donde yo sé, el único cuestionario que mide exactamente la despersonalización de realización. Y en su opinión, el fenómeno o el trastorno se puede descomponer en 4 dimensiones diferentes, ¿no? No solo las 2 de despersonalización de realización que veíamos en el DSM-5, sino que aquí añadimos otras dimensiones más. Por una parte tenemos experiencias corporales anómalas, ¿no? Esta sensación de mi cuerpo no me pertenece, aunque yo sé que es mi cuerpo. Hay pacientes, por ejemplo, que me dicen que se miran al espejo y saben perfectamente que son ellos, pero aún así hay una impresión, ¿no? De alguna manera se sienten distanciados, ¿no? Con respecto a sí mismos cuando se ven al espejo, ¿no? O cuando se miran, por ejemplo, partes de su cuerpo. Y luego tenemos la sensación de pérdida de agencia, ¿no? Es decir, la sensación de trabajar de alguna manera de manera automática, ¿no? O como un robot. Luego tenemos el segundo componente, que es la anestesia o el entumecimiento emocional. Esto es muy, muy característico, ¿no? Yo diría que tanto como las otras 2 experiencias de realización y despersonalización, y es una desconexión emocional, ¿no? De mí mismo y también con respecto a el mundo y con las personas que me rodean. Hay sobre todo una dificultad para sentir afecto, para sentir afecto hacia las personas a las que yo quiero, ¿no? Y esto es algo muy angustioso también, ¿no? Para los pacientes, ¿no? Que dicen, bueno, me está pasando esto y encima resulta que ya no quiero a mi madre, ¿no? O ya no quiero a mis hijos. Eh, Esto es muy, muy, muy característico. Luego tenemos experiencias anómalas al recordar, tenemos, por ejemplo, dificultades para recordar hechos del pasado o incluso tener la sensación de no haber estado presente, ¿no? en cosas o en momentos importantes de mi vida, ¿no? Es como haber vivido o vivir de una manera un poco por encima, ¿no? Superflua. Al no estar conectado 100% con la experiencia que estoy viviendo, ni siquiera soy capaz de crear un recuerdo. Y luego, pues bueno, el componente de desrealización, que ya hemos hablado de él, que sería la sensación de distanciamiento y de desvinculación con respecto al entorno. Bueno, antes he hablado de Mauricio Sierra, ahora pues he traído aquí la descripción o los componentes de la despersonalización según una psiquiatra alemana que se llama Simone Philipp y que también pues, es especialista en trastorno de realización, y ella describe 7 dimensiones, que son por una parte las alteraciones de la percepción sensorial, ¿no? Como yo vivo, siento, ¿no? el mundo. Luego tenemos dolencias físicas. En este caso, bueno, yo por lo menos en mi experiencia personal no es algo que se dé muy habitualmente, no que la gente tenga o que los pacientes tengan a nivel físico pues algún trastorno o alguna dolencia. Luego tenemos alteraciones en la experiencia emocional, es decir, en la capacidad de sentir. Tenemos miedos irracionales, de los cuales hablaré luego. Tenemos limitaciones cognitivas, cambios en la experiencia del mundo exterior y cambios en la experiencia corporal y de la vivencia del yo, ¿no? Es decir, con estos 2 ejemplos vemos que el trastorno de realización pues bueno, está compuesto de más dimensiones que la despersonalización y la desrealización. En cuanto a los modelos explicativos, he traído los que, en mi opinión, son más importantes. Hay algunos más, pero repito que
al no haber demasiada investigación, ocurre muchas veces que hay un estudio y luego hay un estudio que tiene una teoría completamente diferente a la primera, ¿no? Entonces, yo he traído aquí los dos o tres modelos que a mí me parecen más importantes y que describen mejor la experiencia. Por una parte, bueno, estos modelos son también, por lo menos este primero, de Mauricio Sierra, el psiquiatra de la Universidad de Cambridge. Por una parte tenemos el modelo neurobiológico que propone que la despersonalización sería una medida que desconecta emociones poco útiles para la supervivencia en situaciones extremadamente amenazadoras, ¿no? Esto sería, por ejemplo, lo que he hablado antes, ¿no? De me ocurre algo, una situación en la que mi vida corre peligro y entonces mi cerebro automáticamente desconecta estas emociones que serían poco útiles, ¿no? Me resulta poco útil ponerme a llorar o ponerme a gritar en una situación en la que tengo que luchar por mi vida, ¿no? Así que el cuerpo actuaría como si estuviese controlado, en este caso, por un piloto automático y él describe que el yo observador se escindiría o se separaría del yo actuante, ¿no? En pacientes con despersonalización crónica, esta respuesta funcional en este tipo de situaciones pues se volvería persistente, ¿no? Y pasaría en este caso pues a ser disfuncional, o sea, se activaría, es una medida que se activaría en un momento en el que no debería de activarse. Y luego tenemos el modelo cognitivo que propone, es desde la vertiente cognitivo-conductual, que lo que da lugar a la aparición de un trastorno persistente es la valoración catastrófica de los síntomas, ¿no? Es decir, unos síntomas que en principio, como hemos visto antes, puede experimentar la población general y que en principio serían transitorios, si yo los valoro de una manera catastrófica y me dan mucho miedo, entonces pues esto daría lugar a que el trastorno se convirtiese en persistente, ¿no? Lo que hablábamos antes de quedarnos enganchados en esta experiencia. Y además, las respuestas cognitivas y conductuales a estos síntomas, como sería, por ejemplo, las conductas de evitación o las conductas de seguridad, pues actuarían como mantenedores de este trastorno. Esto es crucial para mí tanto en la génesis como en el mantenimiento del trastorno y es algo que se llama el círculo vicioso de la despersonalización. Lo vamos a ver aquí más adelante. He traído aquí dos versiones que son bastante similares, pero tienen algunas pequeñas diferencias y son de dos autores distintos, ¿no? Por una parte, esta primera que vemos aquí es de Mauricio Sierra, de nuevo, y él lo que describe es que normalmente hay un episodio de ansiedad muy intenso con despersonalización, ¿no? Con este componente de despersonalización, y entonces yo, mmm, me da mucho miedo esta experiencia o este síntoma y entonces pues realizo atribuciones desadaptativas, ¿no? Sobre la experiencia. En vez de pensar, bueno, esto es una parte o puede ser que forme parte de esta ansiedad que estoy teniendo, pues pienso, me estoy volviendo loco, tengo un tumor y además hay un componente muy importante y es la sensación de pérdida de control, ¿no? No sé lo que me está pasando, no está bajo mi control, no está, no puedo hacer nada para que esto termine. Y esto, ¿no? Esta atribución desadaptativa lo que hace es que aumente la ansiedad y con ello aumente la despersonalización, ¿no? Esto sería, digamos, la explicación de este primer autor, de Mauricio Sierra. Y luego hay otra de otro autor también estadounidense, que es Hunter, y que más o menos lo describe pues, de una manera muy, muy similar, ¿no? Lo que pasa es que en este caso, en lugar de considerar como primer paso un episodio de ansiedad intenso, él afirma que son episodios normales de despersonalización, ¿no? Como los que hemos hablado antes. Hay un episodio normal de despersonalización y yo, pues bueno, de nuevo hago una interpretación catastrófica de estos síntomas, miedo a perder el control, aumento de la autoobservación, ¿no? Esto también es algo muy, muy característico, estoy todo el rato haciendo comprobaciones de si estoy o no estoy despersonalizado, ¿no? Me miro en las manos, me miro en el espejo,
Y luego está pues la evitación de las situaciones disparadoras, ¿no? Todo esto hace que aumente la despersonalización bueno, y a su vez aumenta la ansiedad. Y entonces aquí tendríamos pues estos dos ejemplos, ¿no? Estas dos explicaciones eh, del círculo vicioso de la despersonalización. Esto es muy, muy común en los pacientes que vienen a consulta. Los síntomas son abrumadores, ¿no? Para ellos. Y aparte de abrumadores, es que no los conozco, ¿no? No hay nadie que me ha dicho que se ha sentido así en su vida, ¿no? Bueno, la gente suele hablar de la ansiedad o suele hablar de la depresión y son muy conocidos, ¿no? Entonces yo puedo identificar, bueno, esto me estoy sintiendo triste, pues estaré deprimido, ¿no? O tengo sequedad de boca, tengo tal, entonces puede que esté sintiéndome ansioso, pero en cambio nadie te dice, pues me estoy sintiendo irreal y creo que me estoy volviendo loco, ¿no? Es algo que es muy difícil de identificar para la persona que lo está sufriendo. Y luego, bueno, tenemos otras dos teorías explicativas. Por ejemplo, el primer autor se llama Matthias Michal y es alemán y trabaja en la Universidad de Mainz, ¿no? Es eh, la única clínica, es el director de la única clínica que hay en Alemania que trata específicamente el trastorno de despersonalización. Él describe que los ataques de pánico son desencadenantes habituales del trastorno y que estos van quedando en un segundo plano a medida que la despersonalización se va agravando, ¿no? O sea, tengo un ataque de pánico, me siento despersonalizado, pero resulta que con lo que me quedo, ¿no? De toda la experiencia del ataque de pánico es con el miedo que me da el haberme sentido irreal, ¿no? O haberme sentido despersonalizado, ¿no? Y entonces estos ataques de pánico van quedando en un segundo plano y yo me quedo con la experiencia de despersonalización. Y además, también hay una asociación que, bueno, de alguna manera parece clara, pero todavía no se ha podido determinar de qué manera o qué papel tiene realmente, y es el papel del consumo de cannabis, ¿no? Eh, Como vemos aquí delante, eh, la psiquiatra americana Daphne Simeon, que también es especialista en despersonalización, preguntó a sus 117 pacientes por el desencadenante, lo que ellos pensaban, ¿no? Que había desencadenado sus síntomas. Y entonces, pues aquí vemos las respuestas, ¿no? Un 45% no lo identificó, para un 25% fueron cargas emocionales, un 13%, ¿no? Como hablábamos aquí del cannabis, fue a través o a raíz de haber consumido cannabis, un 12% identificó un ataque de pánico, un 9% depresión, 6% consumo de drogas alucinógenas y un 4% una enfermedad orgánica. En cuanto a la comorbilidad, pues hemos visto que tanto la despersonalización como la desrealización son relativamente comunes dentro de la consulta del psicólogo y que en la mayoría de ocasiones pues aparecerán en el contexto de otros trastornos, especialmente en el trastorno de pánico y el trastorno de ansiedad o también, por ejemplo, en el trastorno de estrés postraumático. Y en un porcentaje pequeño de pacientes, esta sintomatología representará por sí misma un trastorno con entidad propia. ¿Cuándo podemos diagnosticar el trastorno de despersonalización-desrealización? Pues por una parte, cuando esta sintomatología no aparezca únicamente como síntoma concomitante en otro trastorno mental, ¿no? Por ejemplo, si únicamente experimento desrealización cuando tengo un ataque de pánico, pues entonces no podría diagnosticar un trastorno de desrealización. Y siempre que esta sintomatología sea el síntoma central del padecimiento del paciente, ¿no? Y siempre que, como hemos dicho antes, cause un malestar clínicamente significativo. La ansiedad y la depresión y el trastorno de pánico, ¿no? Están estrechamente relacionados y la relación de causalidad pues probablemente es bidireccional, ¿no? Como hemos hablado antes. Los síntomas de PDR se interpretan de manera catastrófica, entonces provocan un aumento de la ansiedad y con ello pues también un aumento de la sintomatología de despersonalización. Y bueno, como hemos dicho, los ataques de pánico son un desencadenante habitual para el trastorno de realización.
refiriendo a los afectados a menudo que la frecuencia y la intensidad de los ataques de pánico pues aumenta con el incremento de la gravedad y la permanencia de la despersonalización, ¿no? Es decir, son componentes que están estrechamente relacionados. Además, según algunos estudios, se ha propuesto que la despersonalización actuaría como un factor de mal pronóstico si se presentan otros trastornos, ¿no? Como la depresión o la ansiedad. Es decir, mi trastorno de ansiedad o mi depresión va a tener un peor pronóstico en caso de que la despersonalización o la desrealización estén presentes. En cuanto al tratamiento farmacológico, a día de hoy no hay ningún medicamento que esté aprobado específicamente para el tratamiento del trastorno. Lo que se hace habitualmente pues, es utilizar medicamentos para tratar otros síntomas específicos que habitualmente están presentes, ¿no? Que son pues, la ansiedad y o la depresión, aunque es mucho más habitual que sea la ansiedad. Y bueno, hay algunos estudios en los que se ha probado el antiepiléptico que se llama la motrigina. Demostró ser útil en la reducción de los síntomas en algunos pacientes, pero bueno, los resultados fueron inconsistentes, así que de momento pues bueno, únicamente se podrían utilizar los antidepresivos y los ansiolíticos. Así que a día de hoy el tratamiento de elección pues, y de primera línea es la psicoterapia. Aquí. Y bueno, ahora sí voy a pasar a hablar concretamente del caso clínico. Este es un paciente de 19 años en el momento de la consulta, residente en Berlín desde hace un año, es estudiante universitario y bueno, aquí vive compartiendo piso con los otros estudiantes españoles también. Y viene a Berlín justo porque tiene una ruptura sentimental con su primera novia y entonces decide que, bueno, que quiere hacer un cambio de aires y empieza a estudiar en la universidad aquí en Berlín, que es donde se lleva a cabo el tratamiento. En cuanto a la anamnesis, bueno, voy a dar algunos datos, pero no voy a hacer un análisis aquí, una historia muy larga. No hay problemas, ni tanto en el embarazo y el parto transcurren con normalidad, no hay problemas de salud. Bueno, en cuanto un poco a la situación en casa, pues su padre es un poco, bueno, tiene comportamientos autoritarios, pero también está muy ausente, en fin, la relación que tiene con la madre, en cambio, es muy buena, ¿no? Su figura principal de apego pues es y ha sido siempre su madre, ¿no? Con su padre no tiene mala relación, pero bueno, es una persona que trabaja muchas horas al día, que, bueno, habitualmente, perdón, bueno, no se ocupó demasiado de la educación de los hijos, pero bueno, no tiene una mala relación. Y luego, pues tiene una hermana que es 2 años menor que él. La hermana presenta de siempre, ¿no? Desde que era pequeña, problemas de ansiedad, de depresión, eh, y él pues me habla de un trastorno límite de la personalidad, ¿no? Lo que luego dice que no sabe si lo tiene, si no lo tiene, pero en fin, eh, por lo menos la sospecha de que lo tiene existe. Así que en su casa había mucha conflictividad, ¿no? Por la problemática de la hermana, ¿no? Él siempre estaba un poquito eh, en la sombra, ¿no? Por decir. Y bueno, y él se define a sí mismo siempre como una persona muy preocupada por todo, ¿no? No hasta, ¿no? Sin llegar a ser algo clínico, eh, pero bueno, él define que siempre se ha preocupado, ¿no? Por su familia, ¿no? Por sus abuelos, que no les pasase nada, por ejemplo, cuando salía su abuela a comprar, o, ¿no? Este tipo de cosas, él define que siempre le preocupaba mucho. En cuanto al motivo de consulta, pues bueno, dice que ya lleva algunos meses, ¿no? Era como, bueno, un par de meses, que se sentía embotado, distanciado, con la cabeza congestionada, decía, ¿no? Y además con un nivel muy alto de ansiedad. Él venía con una afectación a nivel conductual, o sea, a nivel funcional no estaba demasiado afectado, pero a nivel emocional sí, tenía mucha angustia, ¿no? Sobre todo, mucho miedo y mucha angustia. Eh, Él define que un día estaba de fiesta con sus amigos y de repente, ¿no? Como hemos hablado antes, ¿no? Un clic. De repente se sintió extraño, ¿no? Como en un sueño y que además tenía una necesidad
muy, muy imperiosa de escapar de la situación, ¿no? Entonces en ese momento le invade un miedo muy intenso y piensa que se está volviendo loco, ¿no? Que en ese momento está desarrollando una esquizofrenia, ¿no? Me dijo yo, en ese justo instante pensé que estaba volviéndome esquizofrénico. Y a partir de ese momento la sensación de irrealidad persiste, ¿no? Él se va a dormir pensando o esperando que al día siguiente, cuando se despertase, esa sensación de irrealidad habría desaparecido, pero no fue así. Él se despierta y sigue estando, como él dice, en un sueño, ¿no? Bueno, más o menos funciona, pero con un miedo y una angustia muy grande. Y además desarrolla comportamientos de evitación, como por ejemplo no subir a ciertas líneas de metro o no alejarse de sus zonas de seguridad por la noche, ¿no? Porque dice que él cuando hacía esto pues experimentaba picos de despersonalización y que por tanto también le subía mucho la ansiedad. Empieza a beber más alcohol del habitual, ¿no? Para hacer frente a estas emociones tan desagradables y porque dice que el alcohol, bueno, cuando se tomaba 2 o 3 copas, como que se sentía un poco más conectado, ¿no? Con la realidad. Y bueno, también afirma que tiene dificultad para concentrarse, ¿no? O sea, a la hora, por ejemplo, de hacer los trabajos de la universidad o de estar en la universidad, pues bueno, no podía concentrarse como lo hacía anteriormente y además manifiesta también una dificultad para recordar hechos del pasado, ¿no? Dice que lo recuerda todo de manera muy, muy superficial. Esto sería el análisis funcional, ¿no? Por una parte tenemos los estímulos disparadores, ¿no? Que en su caso pues serían estas sensaciones asociadas sobre todo en su caso, la desrealización, ¿no? Que todo le parece irreal. Y además esta sensación aumenta en ciertas situaciones, como por ejemplo cuando sube al transporte público o cuando se va de su zona de confort, ¿no? Por así decirlo, por la noche, ¿no? Por el día no era tanto, era especialmente por la noche. Luego, en cuanto a las respuestas, pues bueno, tenemos a nivel fisiológico un aumento de la tasa cardíaca, sudoración, la boca seca, ¿no? Decía también que se mareaba. A nivel cognitivo, pues un miedo muy intenso, como he dicho, ¿no? El componente de miedo intenso era tenía mucho peso, ¿no? En su caso. Tenía necesidad de escapar, ¿no? Cuando, por ejemplo, salía de su casa de noche y se alejaba, él tenía una necesidad imperiosa de volver otra vez a su casa. Y además, pues las interpretaciones catastrofistas, ¿no? De esto, ¿no? Me estoy volviendo loco, ¿no? Él en principio pensó que se estaba volviendo loco y luego tuvo la teoría de que tenía un tumor cerebral, ¿no? Entonces, por eso tenía esas cosas tan raras. Y luego el embotamiento afectivo, ¿no? Él decía, me cuesta querer, ¿no? Me cuesta querer a mi madre. Y luego a nivel conductual, pues esto, tenía las conductas agorafóbicas, comprobaciones constantes, ¿no? Se miraba mucho al espejo, se miraba el cuerpo así para saber si continuaba despersonalizado. Y luego el consumo excesivo de alcohol. Y luego como consecuencias, pues bueno, tenemos mucha afectación a nivel emocional, baja motivación para seguir con los estudios, ¿no? Porque, bueno, decía, pues, con lo mal que estoy, pues no me vale la pena estudiar. Y luego la cronificación del trastorno debido a las interpretaciones catastróficas y a las conductas de evitación. En cuanto a los factores precipitantes y predisponentes, pues bueno, factores los tenemos aquí, por ejemplo, su vulnerabilidad psicológica, ¿no? Que él, como he dicho, ¿no? Se define como muy, muy preocupón de toda la vida. Luego la situación familiar inestable, que pudo provocar que él tuviese un nivel basal, digamos, de ansiedad muy alto, sin llegar a dispararse hasta este momento. Y luego, bueno, más inmediatamente esta ruptura sentimental justo antes de venir y la mudanza, ¿no? Con la pérdida, en este caso, pues de la persona tan importante que en su vida como es su madre, ¿no? Esta falta de contacto diario, pues también le resultaba difícil. En cuanto a los instrumentos de evaluación que utilicé, pues aparte de la entrevista clínica, tenemos el BDI-2, que mide la depresión. Él lo tiene una puntuación de 28, que sería en este caso una depresión leve. Pero bueno, este test, igual que el STAI, pues son orientativos, ¿no? Evidentemente. Bueno, en su caso luego
a nivel clínico no había realmente, ¿no?, una sintomatología depresiva, era más la sintomatología ansiosa. ¿No? Tenía, bueno, algún rasgo así de depresión, pero en su caso, bueno, no había un diagnóstico de depresión. Luego en el STAI, como vemos, sí que tiene una puntuación muy alta, ¿no? En el percentil 80 en ansiedad de estado y percentil 89 en ansiedad rasgo, ¿no? Y luego la escala de despersonalización de Cambridge, él obtiene una puntuación de 74 y en la versión española la puntuación de corte es de 71. Esto es una frase que él decía: no hay angustia más grande que querer despertar de una pesadilla y darte cuenta de que no estás soñando, ¿no? Qué terrible, es que si lo pensamos es una sensación muy angustiosa. Y bueno, el diagnóstico pues es trastorno de despersonalización de realización, que aparece como tal en el DSM-5. Y la justificación, pues aquí he puesto algunos argumentos, por ejemplo, pues la presencia de experiencias de irrealidad y distanciamiento respecto a sí mismo y del entorno, que son además el síntoma principal de su trastorno, ¿no? Su queja principal era eh, esta sensación de distanciamiento y la ansiedad que le provocaba esta sensación. Luego él tiene pues una alteración subjetiva para recordar cosas del pasado y sentirse dueño de esto, ¿no? También es algo un poco sutil, ¿no? Él podía recordar, pero de una manera como muy superflua. Luego tenemos el embotamiento emocional, ¿no?, del que hemos hablado. El juicio de realidad se mantiene conservado, es decir, él sabía que es una experiencia subjetiva y la experiencia le provocaba pues un malestar clínicamente significativo. ¿Por qué no aparece un diagnóstico aparte de ansiedad, por ejemplo, de un trastorno de ansiedad generalizada? Porque dentro del trastorno de despersonalización de realización, en los criterios del DSM aparece que es habitual que haya un componente de ansiedad y que haya un componente de depresión, ¿no? Es decir, el que haya ansiedad no es... es decir, la ansiedad se considera que está dentro de este trastorno, ¿no? No es excluyente. Así que en este caso, pues se realizó únicamente este diagnóstico. Y en cuanto a la intervención, bueno, voy a hablar, bueno, no voy a eh, hablar muy concretamente de todas las cosas que hicimos, sino, bueno, un poco explicar cómo fue. Los objetivos de la terapia, pues bueno, era disminuir el nivel de ansiedad y de angustia provocados por los síntomas de despersonalización, la ruptura de este círculo vicioso de la despersonalización, la reducción del consumo de alcohol, eh, eliminación de conductas de escape y de evitación y la mejora del estado de ánimo y de la calidad de vida, ¿no? En total hicimos un tratamiento de 28 sesiones, dentro de las cuales había 3 de seguimiento. Y bueno, esto es un poco el esquema que utilicé con él, ¿no? Primero hicimos una psicoeducación. Esto es súper importante en este trastorno porque el simple hecho de que tú le pongas nombre a aquello que ellos están experimentando y que es tan angustioso y que no sé lo que es, pues ya de por sí les ayuda muchísimo, ¿no? Si tú le dices: esto que tú estás sintiendo lo sienten muchas más personas, pero probablemente pues por el estigma o por el miedo no lo comunican, pues esto ya de por sí tiene un factor de liberación para ellos muy importante. Bueno, y luego pues hicimos la psicoeducación en general sobre el trastorno, ¿no? Los síntomas, la descripción, y esto es muy importante, la descripción de este círculo vicioso del que hemos hablado antes, qué opciones de tratamiento hay, las comorbilidades, bueno, en fin, la explicación en general del trastorno. Luego la segunda parte estuvo centrada en la reducción de los síntomas, ¿no? Por una parte, normalizar la experiencia, perderle un poco el miedo, ¿no? El normalizar la experiencia me refiero no a que es normal vivir despersonalizado, sino a esto que comentaba antes, ¿no? Esto es una experiencia, esto es un síntoma que está dentro de la normalidad y que se puede trabajar con él, ¿no? Es decir, tiene un nombre y uno puede
y uno puede trabajar con él. Luego hicimos ejercicios de reducción de ansiedad, en este caso pues ejercicios de respiración y de relajación. Luego hicimos 3 o 4 ejercicios que además a él le gustaron mucho, que yo los defino como convertirse en experto de la propia sintomatología, ¿no? Por una parte, en primer lugar hicimos una línea de la vida en la que él, pues en un folio o en una cartulina de DIN A4, él puso una línea con todas las cosas, todos los eventos importantes en su vida, desde el nacimiento hasta el momento presente, y bueno, y a partir de ahí fuimos también incluyendo estos episodios de despersonalización. Luego, desde el primer momento, él empezó a hacer un diario, ¿no? El diario de mis síntomas, iba apuntando qué nivel de despersonalización he tenido durante el día, ¿no? Qué nivel de angustia o qué nivel de sufrimiento he tenido también al final del día. Y luego trabajamos en la idea eh, de que él no era sus síntomas, ¿no? Es decir, un poco de fusionar. Al final son síntomas que son eh, tan intensos, ¿no? Que al final acaban acaparando muchos aspectos o muchas áreas de mi vida. Y entonces, pues bueno, trabajamos en la separación de lo que son sus síntomas y de lo que era él o de lo que es él como persona, aparte, ¿no? Aparte de los síntomas o del trastorno. Luego, pues bueno, hicimos una reestructuración cognitiva de las interpretaciones catastróficas. Esto se realizó a lo largo de toda la terapia. Luego hicimos también, y estas sesiones también fueron muy importantes, reconectar con las propias emociones. Eh, Luego una exposición gradual a situaciones evitadas. Primero lo hicimos a través de imaginación y luego pasamos a hacerlo en vivo. Y luego, pues la tercera parte de la terapia se centró en lo que es la aceptación, ¿no? ¿Por qué? Pues porque habitualmente los síntomas de despersonalización no desaparecen o no desaparecen del todo. Con lo cual, yo tengo que aceptar que probablemente vaya a tener que vivir con estos síntomas, a lo mejor no de manera continua, pero probablemente de manera episódica. Y entonces, bueno, simplemente aumentamos o aumentamos la habilidad que yo tengo de tolerar este malestar. Em, y bueno, aquí he descrito pues un poco sesión a sesión, muy por encima, las cosas que fuimos haciendo en cada una de las sesiones, ¿no? La primera sesión pues fue una toma de contacto en la que él me habló y se pudo desahogar por primera vez, ¿no? Pudo contarle por primera vez a alguien qué era lo que le estaba pasando. Eh, y bueno, yo en esa sesión le permití que contase, ¿no? Porque veía que él tenía mucha necesidad de contar y de hablar de lo que le pasaba. Luego las sesiones de 2 a 4, pues hicimos la evaluación, lo pasamos los cuestionarios. Luego hicimos el átomo social con Playmobil. Esto es una actividad que le gusta mucho a los pacientes porque es además muy, muy visual, ¿no? Yo tengo una mesa redonda y muchísimos Playmobil y entonces ellos escogen primero una figura de todas las que hay, se ponen en el centro y a su alrededor pues tienen que poner las otras figuras que consideren que están cerca de ellos o lejos, ¿no? Y entonces esto a nivel visual pues les ayuda mucho. Y luego empezamos a trabajar con el diario de la terapia. Las sesiones 5 a 7 fueron de psicoeducación. Eh, Estas fueron también muy útiles para él, muy valiosas, porque él empezó a entender, ¿no? lo que era el trastorno y empezó a darle un significado a lo que era su síntoma. Luego tuvimos 2 sesiones en las que hicimos técnicas de reducción de ansiedad, ¿no? Por una parte la relajación progresiva de Jacobson y ejercicios de respiración consciente. En las sesiones 10 a 15 eh, hicimos un trabajo de convertirme en experto de mis propios síntomas. Bueno, esto ya lo hemos comentado antes con la línea de la vida. La reestructuración cognitiva la hicimos a través de toda la terapia, pero bueno, quizá más centrada en estas sesiones.
Luego, una técnica que a él también les resultó muy útil fue la caja de las preocupaciones, ¿no? En esta yo invito a los pacientes que tienen sobre todo pensamientos rumiativos o que tienen bueno, sí, mucha rumiación, ¿no? Que pongan una caja, una cajita o de manera física o si no, pues de manera mental y cuando tengan algún tipo de pensamiento intrusivo o algún pensamiento rumiativo, lo escriban y se ocupen de ello en otro momento, ¿no? Al final del día o, por ejemplo, por la tarde, pues yo les invito a que abran la caja y entonces se ocupen de aquello que les está preocupando. Y a él le resultó muy útil, ¿no? La caja de las preocupaciones, porque así podía, cada vez que tenía un pensamiento intrusivo del sentido me estoy volviendo loco o no, lo que fuese, entonces él lo posponía para más tarde, ¿no? Y luego, pues muchas veces ni siquiera tenía que ocuparse de ese pensamiento porque ya en ese momento ya no tenía importancia para él, ¿no? Luego, sesiones 16 a 21 pues fueron dedicadas a la reconexión emocional y a la exposición, ¿no? Primero hicimos una jerarquía de las situaciones ansiógenas en las que él iba poniendo de menor a mayor las cosas que le provocaban más ansiedad. Empezamos con exposición en imaginación, por ejemplo, con el tema del transporte público que le resultaba muy angustioso y luego en vivo, ¿no? Poco a poco fue haciendo eh, exposiciones. Y luego la reconexión emocional de la que hemos hablado, ¿no? Aquí intentamos traer al presente cosas, sensaciones, sentimientos que él había experimentado en el pasado, ¿no? Y para hacerlo, pues yo le pedí que trajera cosas que significaban algo para él, ¿no? Él trajo, por ejemplo, la colonia de su madre, ¿no? Se fue a una perfumería y trajo una muestra. Eh, Trajo fotos, por ejemplo, de sus abuelos. En fin, fueron sesiones muy intensas y muy bonitas. Luego, ya pues para terminar, hicimos las sesiones 22 a 25, la aceptación del malestar y hicimos también un trabajo en valores, ¿no? ¿Quién soy yo, por ejemplo, al margen del trastorno, ¿no? Hablamos de los deseos, hablamos de qué es lo que yo quiero, la visión del futuro, ¿no? Y luego también una eh, cosa que me gusta hacer con ellos cuando terminamos la terapia es la caja de herramientas, ¿no? Que ellos analicen cuáles son las herramientas o cuáles son las técnicas de afrontamiento nuevas que se llevan y de las que luego pueden hacer uso. Y luego, pues bueno, tuvimos dos sesiones de seguimiento. No, tres, exacto. Tres sesiones de seguimiento. Una a los 3 meses, dos a los 3 meses y una a los 6. Y bueno, aquí vemos los resultados de las pruebas. En cuanto a los cuestionarios, vemos que en el BDI tenía antes del tratamiento una puntuación de 28 y después una puntuación de 12. En cuanto al STAI, la puntuación era de 30 y de 32 previo al tratamiento y después de 16-18 y la ansiedad además había bajado muchísimo, considerablemente, no se sentía ansioso durante el día. Y luego en la escala de despersonalización, pues bueno, previamente tuvo una puntuación de 74 y luego de 60, ¿no? Es decir, esta sensación que él tenía de despersonalización, en su caso era mucho más intensa la desrealización, no terminó de desaparecer, ¿no? Él decía que seguía viviendo bastante desrealizado, pero la diferencia fue que ya no le daba miedo, ¿no? Esta experiencia. Y entonces esto, ¿no? El prestarle menos atención hizo que también eh, pudiese vivir de una manera mucho más natural la experiencia, ¿no? O sea que, bueno, la ansiedad y el malestar disminuyeron progresivamente, mucho, mucho en las primeras sesiones eh, de psicoeducación. Em, Su calidad de vida aumentó, pudo volver a salir de noche, a utilizar el transporte público, que era muy importante para él. Y bueno, pues
por todo ello considero y consideramos el también que se cumplieron los objetivos marcados y que por tanto la intervención que hicimos pues fue exitosa. Y en cuanto a las conclusiones, pues bueno, como he comentado, el síndrome de despersonalización de realización es muy angustioso y bastante también incapacitante para las personas que lo sufren. Así que es muy importante que los psicólogos y los psiquiatras pues sepamos diagnosticarlo y sepamos tratarlo de manera eficaz. Uno de los pilares básicos del tratamiento es la psicoeducación, porque en este caso, al ser un trastorno desconocido, el ponerle nombre a aquello que les pasa es muy sanador, ¿no? El decirle, pues no tienes un tumor cerebral, no estás volviéndote esquizofrénico. Esto, claro, ya de por sí les quita un peso muy grande, ¿no? Y les otorga además una cierta sensación de control, ¿no? Una vez yo sé cómo se llama esto que tengo, pues puedo trabajar o puedo luchar contra esto. Hay también que tener en cuenta, ¿no? Que tanto en la génesis como en el mantenimiento del trastorno tiene un peso muy importante el miedo a los síntomas, ¿no? Como hablábamos, este círculo vicioso. Em, Así que tenemos que ser capaces de detectarlo y de tratarlo en consulta. Es muy importante que se siga investigando el fenómeno para llegar a comprenderlo mejor y poder dar pues, mejores alternativas de tratamiento o incluso un tratamiento farmacológico que actualmente no existe. Y por último, pues la despersonalización se puede superar y con esto pues termina mi presentación.